El módulo se compuso de 6 unidades. La primera, el principio de legalidad, origen, fundamento del derecho humano a la seguridad jurídica. La unidad 2 se compuso del fundamento constitucional del ejercicio policial. La unidad 3, normas básicas del ejercicio policial. Unidad 4, normatividad federal, nacional y general del ejercicio policial. La unidad 5 fueron las atribuciones y facultades que tienen los policías de investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por último, la unidad 6 trató de los instrumentos internacionales y de derechos humanos del ejercicio policial. Como podrán ustedes ver, realmente el módulo es bastante extenso. Pero antes de comentar respecto a las conclusiones, quisiera hacerles una pregunta y que ustedes se contestaran de forma muy sincera. ¿Para qué conocer las normas que regulan nuestra actuación como policías de investigación? ¿Para qué nos sirven? Creo yo que la respuesta viene en 2 sentidos. El primero de ellos es porque beneficia a los habitantes y a las personas que transitan en la Ciudad de México. Y en el segundo, y que casi no se menciona, es que los beneficia a ustedes. ¿Por qué? Porque comenzamos desde hace ya algunos años con la reforma constitucional de 2008 a cambiar de sistema penal. Pero estas reformas no solamente fueron en el área de la justicia penal, fue todo un proceso de democratización que ya tiene varios años por realizarse. Es decir, estamos cambiando de un sistema de justicia penal poco democrático o inclusive de corte autoritario como era el que teníamos, a un nuevo sistema de justicia penal de países democráticos. Por supuesto que la palabra ya paradigma para esta situación queda ya completamente rebasada. Quisiera recalcar la importancia de lo que ustedes están haciendo aquí, porque el proceso ahora con los policías de investigación es precisamente realizar una policía de investigación democrática y por lo tanto informada y conocedora de los derechos humanos y conocedora de sus derechos. Para esto es importantísimo el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es nada más una cuestión de obedecer la norma y ya, como antes lo era. Ahora es una cuestión inclusive de índole cultural. Si nosotros no tenemos bien introyectados estos nuevos valores como policías de investigación, vamos a ser fácilmente absorbidos por las malas prácticas que han habido en el pasado. ¿Por qué tenemos, como les decía, que normativizar todo? Es decir, que nos digan a cada paso, cada acto que damos, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tal pareciera que esta práctica legaloide, en lugar de ayudarnos, nos estorba en el combate a la criminalidad, pero no es así. Porque si nosotros no observamos la norma como policías de investigación, entonces eso puede ser un arma para la defensa a la cual tiene derecho el inculpado y lo puede usar como una estrategia para conseguir su libertad o establecer su inocencia en un proceso penal. De ahí, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues de ahí nace precisamente el principio que ya pudieron estudiar, el principio de legalidad. Este principio constitucional nos lleva a 2 conceptos que también estudiamos. El principio de seguridad jurídica, que en realidad es un derecho humano, y la cuestión que tenemos de discrecionalidad. La seguridad jurídica es muy, muy, muy importante para el gobernado, para el ciudadano común, porque como ya lo vieron, en resumen, lo que me permite saber es cómo va a actuar la autoridad, en estos casos, los policías de investigación, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Eso a mí, como gobernado, como ciudadano común y corriente, me da seguridad de qué es lo que ustedes tienen que hacer y me permite tener recursos para decir, esto tú no lo podías hacer o esto sí lo podías hacer porque estás legalmente facultado para poderlo hacer. Ahora bien, el principio de discrecionalidad es una situación que se da para las personas servidoras públicas porque en vista de que no todo puede estar o está regulado de forma específica para cada caso en lo particular, tenemos que usar nuestro criterio y ocupar nuestra discrecionalidad, nuestra opción para poder aplicar la norma. Pero en tanto como se les explicó, sube mi forma de decidir discrecionalmente cómo aplicar la norma,
la seguridad jurídica baja de forma proporcional. Es por eso que el principio de legalidad se establece en la Constitución y nacen dichos como el que todo aquello que no esté expresamente establecido en una norma jurídica, ustedes como personas servidores públicas no lo pueden hacer. Esto es un principio que efectivamente nos da lugar, como ya mencioné, al derecho humano a la seguridad jurídica. Ustedes se preguntarán, demasiados derechos humanos, pero para ustedes les marca una pauta de seguridad también a ustedes, porque si ustedes son sabedores, conocedores de la norma jurídica y actúan de conformidad a ello, ustedes no van a tener ningún problema en cuestión de responsabilidad cuando ésta intente hacerse valer por la propia inclusive defensa de un inculpado. Y hablando de esto, les quiero comentar otro punto importante que estuvieron en el curso. No es el objetivo propio de este curso en cuanto a la normatividad que ustedes como policías tienen que saber, pero sí me gustaría a mí en lo personal podérselos destacar. ¿Cuáles son los principios que regulan constitucionalmente la función de un policía de investigación? Son la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. En una parte de esta capacitación que ustedes están recibiendo, van a ver estas situaciones éticas de forma pues ya más concreta, más objetiva. Pero yo no quise pasar la oportunidad para decir que la norma jurídica precisamente recoge estos principios éticos y que se nos están pidiendo principios que son muy difíciles de llevar a cabo por una persona servidora pública o no servidora pública. Actuar con legalidad, es decir, apegado a la norma. Eso sí es parte de nuestro curso. Ser objetivos, es decir, que mi historia de vida no intervenga con un hecho, no prejuzgar, como dicen algunos. La eficiencia, yo debo ser eficiente, es decir, debo de cumplir con mis deberes y los recursos que están a mi cargo deben de ser usados de la mejor manera para el beneficio de las personas. Profesionalismo, una situación que nos hace falta muchos servidores públicos en la Fiscalía General. Debemos de ser profesionales. ¿Y qué implica inclusive? También implica sacrificios. La honradez. La honradez es otro principio que es imprescindible en la función pública y el respeto a los derechos humanos. En esto, por último, quisiera comentarles que también se incluyen en el curso situaciones relacionadas con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Nacional de Derechos Humanos, o situaciones que tienen que ver con deberes que deberíamos de tener de forma natural o humana, pero no se han realizado por parte de muchos policías de investigación porque se dan lugar a violaciones como inclusive la tortura, que son delitos que atentan en contra de la dignidad. Pero yo me pregunto, no solamente atentan en contra de la dignidad de la persona que recibió la tortura, sino también atentan en contra de nuestra propia dignidad como servidores públicos y como personas. Estas situaciones, por supuesto, están reguladas y también son criterios legales que usted tiene que revisar en todo el material que se les deja en este curso de normatividad para los policías de investigación, y hacemos énfasis en los derechos humanos porque creemos que eso es lo que se van a llevar. Pueden consultar las normas, pueden volver a ver el curso, pero esto es lo que ustedes se tienen que llevar, saber de la existencia de normas y que se tienen que aplicar correctamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues simplemente apelando a su naturaleza humana, y ella misma les va a decir que esto no es correcto y buscar en la normatividad si su sentir o su interpretación es la correcta. Nuevamente quiero agradecer a todos ustedes su esfuerzo por esta capacitación y quiero agradecer al Instituto por darme la oportunidad de poder participar en este cambio en los policías de investigación. Muchas gracias.